Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Titulado este mensaje: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Leamos el versículo. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Oremos. Señor Jesús, te suplico, Señor, te ruego, te pido que seas tú hablándonos en esta mañana, que tu palabra, Señor, entre en el corazón de cada uno de los oyentes y tu palabra haga su obra, Señor Jesús. Fortalécenos en esta mañana a través de tu palabra. Danos fuerza, ánimo, alienta nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a entender lo que tú nos hablas. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este mensaje también hace parte del hilo que estamos llevando en la historia de la iglesia. Y alguien dirá, pero ¿cómo así? Si ya se fue para Filipenses, el pastor. Hace parte del hilo que se está llevando a través de la historia de la iglesia. Y hace parte porque quiero culminar, hermanos, en esta mañana, aquel proceso del apóstol Pablo en el trabajo misionero que el Señor le había comendado, en el trabajo de llevar el evangelio y predicar el evangelio a los gentiles, ser apóstol a los gentiles. Hemos visto, hermanos, desde la conversión de Pablo, cuando el Señor se le aparece en el camino, cómo sucedieron diferentes situaciones en donde Pablo fue llevado por el Espíritu de Dios a hacer un trabajo en diferentes lugares, diferentes aldeas. Cómo Pablo fue usado por Dios para llegar al continente europeo y empezar a predicar el evangelio y establecer iglesia en ese lugar, dejando a Timoteo y sus compañeros de misiones en los diferentes lugares. Cómo Pablo estuvo en Grecia o en territorios griegos, en Corinto, cómo enseñó, cómo predicó, cómo exhortó, cómo ayudó, cómo tuvo momentos difíciles de persecución, en donde querían prenderle, llevarlo a la cárcel, y cómo fue metido a la cárcel con Silas por causa de predicar a Cristo y haber sacado un espíritu inmundo de una mujer que lo único que hacía era adivinar y adivinar, dando ganancia a aquellos amos. O sea que vemos a el hombre Pablo, un hombre entregado totalmente al servicio de Dios, un hombre que había entendido el propósito con el cual Dios le había llamado, y un hombre que voluntariamente estuvo dispuesto a ofrendar o a entregar su vida, si así era necesario, por causa del evangelio. ¿Recuerdan aquella palabra que muchos usan? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Fue una palabra que dijo Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo sabía, hermanos, que la vida la vivía en Cristo, pero que si moría ganaba. Pablo la tenía reclara. Pablo había entendido qué era el mundo espiritual. Pablo había entendido qué era el mundo terrenal. Pablo sabía lo que le esperaba en la eternidad con Cristo. Conocía muy bien lo que le esperaba en la eternidad con Cristo. Y por eso, hermanos, tenía tan clara aquella definición que al morir ganaba. Pablo no le tenía miedo a la muerte, porque sabía que la muerte era una transición y un paso a la eternidad.
igual que Pedro. ¿Recuerdan el caso de Pedro estando en prisión? La palabra nos enseña que Dios le muestra que va a morir, sabe que va a morir, y lo único que hace es escribir en su carta: escribo para recordarles lo que siempre les he hablado, que sean diligentes, porque el Señor me ha anunciado mi partida. Oiga, sabía que se iba, pero no se desesperó, sino que sus últimos momentos los aprovechó para escribir y alentar a los cristianos a continuar firmes en el Señor. Eran hombres, hermanos, con una fe genuina, una fe invaluable y con una disposición a ser martirizados y entregados aún hasta la propia muerte. Mire todo lo que vivieron los primeros cristianos en la iglesia primitiva: persecuciones, martirios, muertes, prisiones, todo por causa del nombre de Jesús, todo por causa de decir que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías, que Jesús era aquel que había de venir. En los coliseos romanos hay un libro llamado Mártires de las Catatumbas, y habla y enseña cómo morían los cristianos del primer siglo. Mujeres embarazadas, niños. Venían aquellos emperadores romanos oprimiendo a los creyentes, los llevaban a los coliseos y comenzaban a decirles: niega a Jesús, di que tu rey es el emperador, di que tu rey no es Jesús, retráctate de ello. Pero estos hombres firmes y estas mujeres firmes, en los testimonios que están escritos dice que antes comenzaban a invocar el nombre de Jesús, a cantarle a Jesús, y no negaban que Jesucristo era su Señor. Soltaban los leones y venían y los devoraban y morían. Yo pregunto, hoy, ¿quiénes están dispuestos a algo como eso? Difícil, hermanos, difícil. Estos hombres estuvieron dispuestos a dar su propia vida. No estoy diciendo que es que el Señor vino para que usted diga: voy a que me maten por causa de Él. No, pero en esa persecución de ese momento, ellos estuvieron dispuestos a darlo todo por amor al Señor. ¿Y saben por qué? Porque sabían muy bien que les esperaba en la eternidad. Sabían muy bien que había después de la muerte. Sabían muy bien que el Señor los iba a resucitar aunque estuvieran muertos. Sabían muy bien que el Señor los iba a levantar de la tumba a una eternidad con Él. Y esto también lo sabía muy bien Pablo. Después de lo que vimos hace 8 días, cómo estos discípulos de Juan reciben el Evangelio, a partir del capítulo 20, 21, 22, 23, 24 hasta el capítulo 28 del libro de los Hechos, comenzamos a ver ya una defensa que empieza a hacer Pablo acerca de lo que predica, lo que enseña, porque comienzan tribunales a arrestarlo, comienzan a perseguirlo los judíos, y hay una persecución fuerte hacia Pablo por causa del Evangelio, por causa de lo que predica, hasta el punto en que él tiene que apelar a su ciudadanía romana para que no fuese enjuiciado allá en Jerusalén, porque no era lícito para un romano que pasara eso, sino que lo llevaran hasta Roma y allá se hiciera juicio contra él. Y así fue. Pablo fue prendido por los romanos, zarpó, navegó rumbo hacia Roma, y en esa prisión o primera prisión que el apóstol Pablo experimenta ya como tal yendo rumbo a Roma,
Dios también lo usa, hermanos, de una manera impresionante. Por eso la extraña obra de Dios en los momentos o en los casos en donde Dios mete a sus hombres o permite porque que ellos pasen por ello, todo tiene un fin y es la gloria misma de Dios. Todo tiene un fin y es Dios glorificarse en ello. Zarpa hasta Roma para ser encarcelado, custodiado, pero estando encarcelado en Roma, más o menos entre el año 60 y el año 62 después de Cristo, a él se le da la oportunidad de alquilar una casa bajo custodia y seguir predicando a Cristo. Imagínense, está en juicio, está a punto de ser juzgado por tribunales romanos, pero él sigue predicando a Jesús. Recibe visitas de sus siervos o aquellos discípulos que él había formado. Y en medio de estas visitas en estos lugares, Pablo escribe cartas. Escuche bien esto, para enviarle a las iglesias que habían sido fundadas. Pero mire, escribe Pablo cartas ¿desde a dónde? Desde la prisión. Pablo en prisión, en situación no tan agradable, porque una prisión o una custodia como tal no debe ser nada agradable, pero más que tratar de defenderse a sí mismo, Pablo no se cansa de mandar recomendaciones a las iglesias, aquellas iglesias que habían sido fundadas, en donde habían creyentes caminando con el Señor y habían creyentes que estaban siendo perseguidos en aquella época por el imperio romano y por los mismos judíos. Y eran cartas para fortalecerlos en medio de esas persecuciones. Hoy en día, ¿qué persecuciones nosotros tenemos? ¿Como eso? Nada. Bueno, es que eran fuertes. Se entregaban al Señor y los perseguían hasta la muerte por ser seguidores de Cristo. Hoy nosotros nos entregamos al Señor, ¿y quién nos viene a matar que porque nos volvimos de Jesucristo? ¿Sabe cuáles son las persecuciones nuestras hoy en día? La mente, nuestras propias situaciones, esas son nuestras propias persecuciones. Pero no tenemos a alguien que esté detrás de nosotros con un arma, niegue a Jesús o se muere. Bueno, lastimosamente hoy en día la religión ha traído división y trae persecución. Hoy en día la religión ha traído división y trae persecución, en donde comenzamos a condenar o a juzgar. Esto no, esto sí, somos los únicos. Eso es un tipo de persecución. Y la misma Iglesia Católica sí tuvo una persecución impresionante sobre los cristianos que se separaron de ellos por causa de sus enseñanzas. Eso más adelante lo vamos a enseñar bien, pero lo que han escuchado la Santa Inquisición. ¿Qué fue la Santa Inquisición? ¿Alguno que haya estado en la religión católica, profesando la religión católica, que diga, pastor, yo fui católico y sé qué es la Santa Inquisición? Dígame. Habían diferentes tipos de torturas. O sea que de santa no tuvo nada. No fue santa, hermano. Y mire, ¿usted cree que el que profesa una fe católica conoce eso? No conoce eso. No saben las torturas que se generaron por causa del imperio, voy a decir, católico.
por causa de los papas. Hubo papas malvados en la historia de la Iglesia Católica, malvados, pero malvados, malvados. El orden de los jesuitas es de donde viene el que ahorita es papa. En la antigüedad eran los que llevaban a cabo en la Santa Inquisición todo este tipo de situaciones feroces y torturas. Llegaban, y por eso cuando de España enviaban a conquistar un lugar, iba el que conquistaba con pelea, pero mandaban al sacerdote y todo lo que traía la religión católica. Y por ejemplo aquí en nuestro continente muchos indígenas murieron por no querer ser parte o creer lo que les enseñaban, torturados. A lo último, pues, ¿cómo no iban a ganar si la amenaza era la muerte? Y les inculcaban todo este tipo de enseñanzas. Eso sí fue cierto tipo de persecución. Hoy en día, gracias a Dios, no se ve eso. Hoy en día ya tanta cosa, derechos humanos y todo, yo creo que los cogerían y intervenirían de una manera impresionante. Pero en el tiempo de la iglesia primitiva hubo un tipo de persecución y todo era por la parte religiosa, pero también por el poder, porque se estaba diciendo que el rey ya no era el rey o emperador de Roma, sino que Jesús, y había ese tipo de persecución fuerte contra los cristianos. Pablo se encuentra en prisión, Pablo está en custodia, pero Pablo está escribiendo y fortaleciendo. Qué ejemplo tan tremendo el de Pablo. En un momento difícil, sacando palabras de fuerza y de aliento para la iglesia por la cual él había pasado, había enseñado y la cual se había fundamentado. Normalmente una persona en un momento difícil, ¿qué necesita? Que lo ayuden, antes que le den palabra. Pero Pablo desde la prisión, escribiendo era palabras para alentar a otros. ¿Y cómo les parece que desde esa prisión en Roma, en donde el libro de los Hechos nos muestra que predicó abiertamente, y así termina el versículo 28 o el último versículo del libro de los Hechos, del capítulo 28, diciendo: y predicaba libremente y abiertamente el evangelio de Jesucristo. Desde allá, desde la prisión, le envió una carta a los filipenses. A los filipenses. ¿Recuerdan quiénes eran los filipenses? Ese grupo de creyentes que se formó en Filipos, donde el macedonio, donde Lidia, donde el carcelero, empezó la iglesia ahí en ese lugar, más o menos en el 42 al 45 después de Cristo, pero unos años después ya la iglesia está fundada por creyentes, pero también por judíos que se habían convertido a Cristo como tal, habían creído que Cristo era su rey, su Mesías, y otros que comenzaban a contender contra ellos. Y Pablo les escribe para darles gracias a los filipenses por una ofrenda que ellos le habían enviado con aquel mensajero que lo había visitado en prisión. Agradecido Pablo por esas dádivas que los filipenses le habían entregado. Agradecido Pablo por esa ofrenda que habían tenido a bien ellos darle. Pero en medio de ese agradecimiento, Pablo les manda un mensaje de fortaleza y un mensaje de ejemplo, el cual todos nosotros tenemos que tener presente hoy en día. Este libro de Filipenses fue escrito por el apóstol Pablo entre el año 60 al 62 después de Cristo, mientras él estaba en esta prisión domiciliaria en Roma, esperando su juicio para apelar frente al emperador romano Nerón. Fue bajo el imperio de Nerón en Roma que Pablo fue prendido para después ser enjuiciado. ¿Cómo se debe leer esa carta a los filipenses? Con gozo, gozo y más gozo. Imagínense, gozo, gozo y más gozo, a pesar de las circunstancias difíciles que se puedan estar viviendo y pasando.
Ese era el mensaje que quería transmitir Pablo. Y dice por acá, gozaos siempre, gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero yo leí el versículo 13 del capítulo 4, todo lo puedo. Y es un versículo muy mal interpretado. Muy mal interpretado. Normalmente, ¿cómo se interpreta este versículo? Se interpreta para decirle a alguien que todo lo puede hacer. A partir de aquí, en Cristo, que Él lo fortalece. Ahora, eso es una verdad. ¿Cuál es la verdad? Es una verdad a medias. La verdad es que Cristo nos fortalece. Pero de ahí que el Señor le esté diciendo, haga de aquí para todo, que todo lo va a hacer, porque yo lo estoy fortaleciendo. Ahí está la verdad a medias. ¿En qué sentido? En que Pablo no estaba queriendo decir eso. Pablo lo que quería decir es que, oh filipenses, estoy en prisión, he sido perseguido, me han azotado, he vivido de muchas maneras, y tomando en cuenta todo eso, les dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Les dice, he tenido victoria en Jesús porque Él me fortalece. Mire lo que el contexto de este texto nos arroja. Vamos a leer desde el versículo 1 de Filipenses 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, le está escribiendo desde la cárcel a los filipenses, está firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio con Clemente también, y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Qué dice? Regocijaos en el Señor algunas veces, siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Miren el lenguaje de Pablo, hermanos. Desde la prisión. Alguien que podía tener afanes internos, ¿cierto? Y les dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Y qué pasa con eso? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, dice Pablo, está colocando como ejemplo, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Y dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Aquí está dándole gracias por la ofrenda, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, dice Pablo, a contentarme cualquiera que sea. Oiga lo que está diciendo Pablo. He aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, pero también dice, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, dice Pablo. Así para estar saciado, como para tener hambre. Así para tener abundancia,
como para padecer necesidad. Y viene el texto clima. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ahora entienden el contexto de eso? ¿Por qué lo dijo? Por lo que ya había vivido. Por eso. Otras traducciones dicen, Cristo, de la traducción en el lenguaje actual dice, Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Claro, él lo está hablando desde su experiencia. Pablo sabía muy bien toda la ayuda que el Señor le había dado durante todo ese tiempo de peregrinaje. Ahora está en la prisión. ¿Y qué tiene que hacer Pablo? Alentar a los creyentes, diciéndoles, no importa si pasan situaciones difíciles, no importa si vienen tribulaciones, no importa si vienen aflicciones, no importa si vienen pruebas. ¿Por qué está diciendo eso Pablo? Porque él tiene una seguridad. ¿Y cuál es la seguridad de Pablo? En medio de ello, Cristo nos fortalece. En medio de la situación difícil, Cristo nos ayuda a salir de ella. Cristo nos guía, Cristo nos enseña, Cristo nos lleva de la mano. Eso es lo que está diciendo Pablo. Mire otra traducción. Y es, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. La traducción Dios habla hoy. Mire esto, a todo puedo hacerle frente, dice Pablo, en otra traducción, que es el mismo versículo 13. A todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Pensando en ya lo que pasó. Claro. No. Y el respaldo de Dios. Manos, ese es el respaldo de Dios que tiene Pablo y el entendimiento de que Dios ha estado con él durante todo ese tiempo, todas las situaciones que vivió en la persecución, en la predicación, en la expansión del evangelio, en la misión de llevarle a los gentiles la palabra. Pablo sabía muy bien todo lo que a lo que se estaba a lo que se había enfrentado. Vamos a leer segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 8 al 10. Pablo sabía que era depender totalmente de Dios. Por eso le está hablando de esta manera. Les voy a mostrar la razón y el peso fuerte de esta palabra, todo lo puedo en Cristo, para poder entender cómo desde la prisión, culminando ya su vida, porque 5 años después muere Pablo. 5 años después de esto, más o menos en el 65 al 67, dice la historia que Pablo fue decapitado y entra como mártir también por emperador Nerón. Las muertes en ese entonces eran atroces, atroces. Y después sacaré un espacecito para que miremos cómo se registran, según los libros que se enseñan, las muertes de todos los apóstoles. Pedro, por ejemplo, fue crucificado boca abajo. Mano, nosotros vivimos un relax, la vida cristiana, ¿sí o no? A lo que vivió esta gente, nosotros vivimos un relax. Esta gente le tocó bien fuerte y ellos fueron los que abrieron el camino. Ellos fueron los que nos despejaron todo para poder hoy estar nosotros aquí. Usted está sentadito y sentadita ahí, tranquilito y tranquilita, gracias a Dios, pero a esos hombres que dieron su vida también para que el mensaje llegara a todo rincón del mundo. Pablo sabía que era depender de Dios por las experiencias vividas. Y esas experiencias vividas eran lo que le servía a Pablo para avanzar y seguir adelante con la experiencia en Cristo. Mire lo que dice 2 Corintios 1:8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino, ¿dónde? O sea, ahí narra todo lo que él vivió y pasó. Pues fuimos, ¿qué? Tan bueno eso, ¿cierto? No, fue algo fuerte que vivió. Fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. O sea, está queriendo decir que fue algo fuerte lo que le tocó vivir. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar
la vida. O sea, Pablo dijo, en ese suceso que le había pasado, aquí nos morimos. ¿Cuántas veces se pierde la esperanza de conservar la vida en situaciones difíciles? Y escuche esto, aún a veces siendo cristianos. ¿Sí o no? Por causa de las situaciones y las adversidades. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Era lo que ellos estaban amenazados continuamente por causa de predicar que Jesús era el rey. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró, dice Pablo, y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. O sea, era la enseñanza que Dios les daba para que confiaran en medio de esa persecución, en medio de esos peligros, confiaran totalmente en Dios y no confiaran en sí mismos. Y dice, y estamos seguros que Él nos libró, que Él nos libra y nos librará de tal gran muerte. Pero también en la parte de su ministerio había tenido experiencias vividas, las cuales recuerda para poder decir todo lo puedo en Cristo. Mire, segunda Timoteo capítulo 3 versículo 11 al 12. Leámoslo desde el 10. Pero tú has seguido mi doctrina, le está hablando Pablo a Timoteo, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Siguiente. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía. El otro dijo, en Asia tuve problemas. Ahora, en Antioquía tuve padecimientos, persecuciones. En Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, dice Pablo. Y de todas, aquí viene el punto, hermanos. El problema no es la persecución. El problema no es el sufrimiento. ¿Quién no sufre? A ver, ¿quién no sufre? Todo mundo tiene un sufrimiento. ¿Sí o no? ¿Sabe cuál es la clave de esto? Que Cristo esté en medio del sufrimiento. Pero esté en medio del sufrimiento ¿para qué? Para ayudarnos a salir de él. Ahí está la clave. Jesucristo, y eso es lo que dice Pablo, Cristo me ha librado, o de todas estas me ha librado el Señor. O sea, no está diciendo que no le permitió pasar por ellas, sino que cuando pasó por ellas, lo sacó adelante. Lo sacó adelante. Claro. Yo recuerdo a mi madre cuando fuimos al Naya. ¿Fue usted que contó eso o la hermana Rosita? Había un puente que teníamos que pasar. Ya Naya Valle, la división de un río, Naya Cauca. Y ese puente no es el puente normal grandote que hay por donde pasan pues las mulas y uno, sino que era un puente como artesanal de dos que hacen para ahorrar camino, con unas cuerdas y unas guaduas ahí amarradas y abajo el río fuerte, hermano. Y éramos un combo por ahí de ¿qué? 8 o 10, que habíamos bajado una lomita y una hermana que había ido con nosotros bajó, fue sentada, eso era ya de lo cansada que estaba. Y miramos todos ese puentecito y listo a pasar. Y no mire para abajo, todo lo mareado, ¿no? Pasando, y eso todo peligroso. Creo que fue mi mamá que dijo que había sentido que el Señor, ¿fue usted? O la hermana Rosa. Una de las dos dijo que había sentido que tenía tanto miedo de pasar el puente que había sentido que el Señor la cargó y la hizo pasar hasta el otro lado. Caminó obviamente por el puente, pero el Señor le dio las fuerzas para pasar el puente. O sea, le ayudó, le dio la convicción para pasar. No sé si fue, ¿no fue usted? ¿No se acuerdan? Entonces fue la hermana Rosa. Ella venía súper cansada y ahí no podían pasar dos junticos. Una persona, uno a uno. Cogido aquí, guaduita. ¿Se acuerdan? Hermana Lorena, yo creo que le tocó pasar el puente varias veces, ¿cierto?
Sino que la hermana es de H y Machete. Sí, hermana y hermano Gallardo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque mire, a veces en situaciones, preocupaciones, lo que queremos es que sea Dios quien pase con nosotros en medio de ese momento difícil. Si Dios está con nosotros, vencemos. Pero hermanos, cuando Dios no está ahí, ahí es donde viene el problema y el ay, 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 y el momento difícil. Y Pablo está diciendo, el Señor me ha librado de todo esto. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, dijo Pablo, padecerán persecución. O sea que a pesar de todo esto, Pablo no desmayó. Él sabía que era estar totalmente en escasez, pero también sabía que era estar totalmente en abundancia. Sabía que era tener todo el sufrimiento físico, todo el peligro de muerte, pero también sabía que en medio de todo eso Jesucristo estaba con él. Por eso segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16, mire lo que dice. Por tanto, hermanos, ¿qué pasa cuando una persona está enfrentando estas situaciones? ¿Qué es lo más común? ¿Que le da qué? Sí, pero ¿qué pierde? Gracias, hermano. ¿Qué pierde? La hermana que yo le digo que bajó sentada. ¿Por qué bajó sentada? Ya no tenía fuerzas para caminar. Hasta yo me acuerdo que yo iba caminando y los pies ya 8 horas y después otras 8 horas caminando en las montañas, ya los pies le dan a uno para resbalarse. Y entonces alguien me decía que uy, ya está cansado, y yo me hacía el guapo, y yo no, cansado. Pero mentira, ya los pies le flaquean a uno, le tiemblan. Entonces ya usted da un paso y ya se resbala fácil. Se pierden las fuerzas. Y otro bien cansado se puede desmayar. Una persona bien cansada se puede desmayar, ¿cierto? Pero Pablo dice, por tanto, aunque todo esto he vivido, no desmayamos. No desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, dice Pablo, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación, dice Pablo, este leve momento, esta situación difícil que estoy viviendo, este problemita que estoy viviendo, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Qué cosa tan extraña, ¿no? ¿Cómo así que una tribulación leve termina convirtiéndose en un peso eterno de gloria? ¿Cómo así? Amén. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ah, ya entiendo por qué. Es que, hermanos, usted puede ver lo que hoy está viendo con sus ojos terrenales, y eso le puede dar tristeza. ¿A quién no le da tristeza ver que un hijo se está perdiendo en el mundo sin Cristo? ¿Cierto? Que un esposo, una esposa se está perdiendo sin Cristo. Porque el fin de todo esto es que queremos ser salvos y con la familia. Pero cuando entendemos, hermanos, lo que el Señor ha prometido para nosotros, y nosotros lo hemos recibido por su gracia, por su misericordia, por su amor, y entendemos que el Señor a ese joven, a ese esposo, a esa esposa, a ese hombre o mujer al cual nosotros vemos perdido, al cual nosotros vemos sin rumbo, lo vemos de tal manera que nos da tristeza, pero entendemos que Dios lo puede transformar, que Dios le puede ayudar. Comenzamos ya no a ver la condición que ahora se ve, comenzamos a ver lo que no se ve, que es lo eterno, lo espiritual, y empezamos a verlo en lugares celestiales.
Mi papá no está aquí con nosotros y a veces lo he mencionado, pero no importa, yo no lo veo de esa manera. Yo lo que veo es que algún día Dios va a tratar con mi padre y creo en mi corazón eso, y yo veo es eternamente a mi padre con Cristo. Tengo un amigo, el esposo de la hermana Marlene. Oramos por él. No lo vemos aquí. Y entonces, ay, qué pesar, qué tristeza, no está aquí. No, creemos en nuestro corazón, porque entendemos que hay una eternidad con Cristo, y nuestra fe es que también va a llegar. Y lo tengo sentenciado, ¿no? Que en la piscina de su misma finca lo voy a bautizar. A mi papá también un día le dije: papá, haga lo que quiera, pero un día de estos usted me va a llamar, porque yo lo voy a bautizar. Le dije. Él ni entiende lo que le dije ahí. Pero mire lo que le estoy diciendo, porque mi fe, mi convicción es la eternidad con Cristo juntamente con ellos. Entonces, miren los puntos claves que nos da Pablo. ¿Estamos viviendo cosas difíciles? Sí. ¿Qué pasaría si dejamos ver? Una vez enseñó lo del punto negro, un tablero blanco. ¿Y sabe qué es lo curioso? Todo este tablero es blanco, ¿no? Y yo les cojo con un marcador y le hago un punto aquí negro. La gente, ¿qué es lo que ve? ¿Y por qué no ven todo el resto del tablero blanco que no tiene nada? Porque siempre se está fijando en eso, en el punto. Ahora les digo, ¿qué pasaría si, como Pablo nos está enseñando en su palabra, dejamos de ver ese punto? ¿Qué pasaría si, como Pablo nos está enseñando en su palabra, comenzamos a ver todo lo demás? Nuestra forma de pensar y de ver cambiaría. Ahora, se los hago el ejercicio aquí ya mismo. Piense, ¿cuál es su problema? ¿Cuál es su aflicción? ¿Cuál es su situación? ¿La tiene, cierto? Ese es el punto negro. Eso es lo que siempre está viendo. Ahora le invito a que quite la mirada de ahí y mire a Cristo. Mire la eternidad. Mire a Dios. Mire la salvación. Mire la fortaleza de su vida. Cuando empezamos a caminar viendo al Señor como obra, eso que para nosotros era caótico, deja de ser caótico. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ya no me fijo en lo que puedo ver, sino más bien en lo que no veo, porque lo que veo a la final es temporal. Vea, por mucho problema que usted tenga y llore hoy como un tremendo, mañana se levanta, se seca las lágrimas y se acabó el problema, aunque entre después en otro. Pero ese problemita que tenía ahí se acaba para dar curso a otro. Y ahí era, pero ¿y por qué a otro? Porque estamos en una tierra y en un mundo en donde por causa del pecado vivimos en eso hasta que nos muramos. Pero si dejamos de ver eso y miramos ahora a Cristo y miramos la eternidad, hermanos, yo le digo algo, la Biblia dice, y Apocalipsis lo dice, que el Señor enjugará toda lágrima, y allá con Él en la eternidad ya no habrá llanto para los que lloramos. ¿Alguien ha llorado por una situación difícil? Les tengo una buena noticia, para que ya no vea el punto negro, sino que mire el resto. Allá ya no va a llorar. Allá ya no habrá llanto. ¿Alguien ha tenido alguna necesidad fuerte que le ha preocupado? ¿Sí? Les tengo una buena noticia, para que ya no mire ese punto negro, mire alrededor. Allá no habrá necesidad. Allá no habrá necesidad. ¿Alguien ha sentido dolor físico, humano, por circunstancias difíciles? Les tengo una buena noticia. Allá ya no habrá dolor. Allá, ¿alguien ha llorado por un familiar que se ha muerto? ¿Sí? ¿Quién no? Todos nos ha muerto un familiar, ¿cierto? Les tengo una buena noticia. Allá ya no habrá muerte. Allá ya no habrá muerte. ¿Sí ve? Eso es mirar lo eterno y dejar de mirar lo terrenal. Y es lo que Pablo está enseñando aquí de sus experiencias vividas. O sea que tenemos que tener
cuenta lo que está diciendo Pablo. Uno, tener dependencia total de Dios sin importar cuál sea nuestra situación. Filipenses capítulo 4, versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. O sea que es decir, dependo totalmente de Dios cual sea mi situación. Dos, hacer que nuestras debilidades, es lo que Pablo está enseñando a los filipenses, se conviertan en fortalezas. Pero esas fortalezas en Cristo, no humanas. Tomamos la debilidad y esa debilidad la volvemos una fortaleza en el Señor. Por eso Él dice, todo lo puedo en Cristo. Y cuando pensó en todo, son todas las debilidades que tuvo, todas las afrentas, todas las tribulaciones, todas las aflicciones. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tercero, enseña Pablo a través de esto que escribe de la prisión a estar seguros de la victoria. ¿A estar qué? A estar seguros de la victoria. Y aquí quiero centrarme un momento. Depender totalmente de Dios cualquiera que sea mi situación. Y él dijo, no porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Esto es bien difícil, hermano, uno lo lee así. Pero si tenemos una escasez bien tremenda, ¿estamos contentos? ¿Sí ve el ejemplo tan bonito que nos da Pablo? A ver, si en la casa hay escasez económica, ¿hay felicidad? Ahí es donde debemos centrarnos. Pero, oh, cosa difícil, que en el momento de la escasez, eso que acaba de decir la hermana, uno diga, no importa, tengo esperanza, Dios es mi esperanza. Y se ría uno con el esposo, la esposa y los hijos. No hay nada, hijos, tranquilos. Pero Él es nuestra esperanza. Ah, si se logra eso, gloria a Dios. Pero cosa difícil. ¿Por qué difícil? Porque lastimosamente pasa lo contrario. Hay escasez y ni se pueden ver esposo y esposa en casa. Porque está esperando y a ver, produzca, traiga. Ah, ¿sí o no? Ver los hijos y decir, ¿qué le doy de comer a mis hijos? Ah, entonces la gente no está como, sé estar contento. Yo creo que más bien sabemos estar tristes cuando estamos en escasez, ¿sí o no? Pero ¿qué debemos aprender? Como dijo la hermana, aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Pero ese contentarnos es porque tenemos la esperanza de que Jesús es el proveedor. Vea, hermanos, sino que es que ese es el punto, esa es la transición y es lo difícil, porque si fuera fácil, pues todo el mundo lo viviría, ¿no? Claro, de una. Y si lo visita la fe, como dice el hermano, pues la persona, ¿qué va a hacer? Dice, una situación difícil, no. Qué bonito que todos, desde el pastor hasta el más joven, tuviéramos esta actitud y decir, Dios está conmigo. No hay ahorita, mañana habrá o más rato habrá. Señor, ayúdame. Voy a ser diligente, eso sí, porque pues hay que ser diligente, ¿no? No es que me tire un mueble, Señor, tráeme comida. ¿No? Pero Dios hará. Imagínate tú, Dios hará, Dios acomodará las cosas. Wow, vea, hermano, yo digo que Dios lo miraría y dice, ya, espérese ahí, de verdad, que ahí va la ayuda. Y nos envía la ayuda. Pero si queremos. Y entonces cuando nos visita, usando la palabra del hermano, la fe, comenzamos a recordar la palabra, lo que el Señor nos dice en su palabra. Yo soy tu proveedor. Aunque a veces es difícil, ya no solo por el individuo, aunque tenga fe. ¿Saben por qué? Por quienes puedan rodear al individuo. Se les voy a poner el ejemplo, Job.
tuvo unos amigotes que no sirvieron de a mucho. Pero aparte de Job y de los amigos, la esposa. ¿Qué le dijo la esposa a Job? ¿Qué hubo? ¿Y dónde está tu fe? Qué afrenta tan brava para Job. Y el hombre ahí con su sarna, su lepra, cayéndole el cuero, rascando ahí con un tiesto, bien llevado, hermanos, en su situación difícil. Los amigos cuestionando todo. Pero ¿sabe qué es lo más lindo de todo esto? Que Job no perdió su mirada de Dios, aunque por allá preguntó unas cositas. Él preguntó unas cositas. ¿Ah? ¿Qué preguntó Job? Job a Dios. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy Dios? Y mira cómo mis amigos me afrentan. Y una serie de cuestionamientos y Dios calladito. Es que cuando Dios deja que hablemos. Y después Dios dice, ¿ya? Y nosotros, ya, ajá, sí Señor, ya. Y entonces entra Dios y dice, venga Job. Uy hermano, es que Dios tiene un cuidado de nosotros tan impresionante. Y Él tiene el control total de todo, hermano. Es que ahí está la seguridad nuestra, porque el mundo nos devoraría y nos acabaría. Y le dice a Job, Job, venga, escúcheme Job, ¿dónde estabas tú cuando hice el círculo de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando creé los seres angelicales? ¿Dónde estabas tú cuando creé la tierra? ¿Dónde estabas tú? Y comienza Dios a preguntarle, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas? Y Job termina diciendo, uy Señor, perdón, hablé neciamente. Pero aparte de eso, de los amigotes que tenía, que no sirvieron de ayuda para Job, llega la mujer y le dice, imagínate, el hombre con su situación bien fuerte, los hijos se le murieron, el ganado se le perdió, las tierras se le perdieron, la casa se perdió, le da lepra, los amigos no sirven, todo, bienes, todo. Y llega la mujer que es lo único que le queda, la ayuda idónea, la que tenía que ayudarle, decirle, mi hijo, no importa, así tapado por la lepra, no importa, vamos a salir de esta. ¿Qué es lo que espera una persona, sea hombre o mujer, de su pareja? Hombre, el apoyo, vamos a salir. Si está en un momento difícil, deprimido, no caerle encima. ¡Ey! No, vamos a orar, tranquilo, amor, o tranquila, amor, vamos a salir de esta. Pero llega esta mujer bien elegante. ¡Ey! ¿Y tú qué? Maldice a tu Dios y muérete. Como quien dice, ese es el Dios que tú tienes, Job. El Dios que te tiene en esa condición. Hijo ahí todo llevadito, con su lepra, rascándose. Y ella le dice, ¿saben qué? Maldiga a su Dios y muérase. Lo abandonó. Lo abandonó totalmente. Muérase. ¿Sabe qué hizo Dios con Job? Restituyó todo y le dio 3 veces más de lo que tenía en riquezas, ganado, hijos. Dice que los hijos eran hermosísimos y le cambió lo que no era ayuda, le dio una buena ayuda, porque esa mujer no era una ayuda, no siguió. No, la Biblia no dice eso, pero no sé si se fue por ahí, cayó un rayo, hermanos. Hermanos, en un momento difícil, en un momento de angustia, él necesitaba era ¿qué? El apoyo. Ahí lo dejo como cuñita. Hermanas y hermanos, ayudémonos, apoyémonos.
Pero en el momento difícil no hay que caer sobre el caído. No hay que salirle con palabras de ofensas. Y entonces, y menos cuando la condición económica está difícil. A ver, no, ayudémonos. Ayuda a tu familiar. Ayuda a tu esposo. Ayuda a tu esposa. Ayudémonos. ¿La mujer qué es? Ayuda idónea, no leona, ni errónea. Ayuda idónea. Para que levante las manos de su marido cuando las manos están caídas. Entonces eso es el primer punto, tener dependencia totalmente de Dios, cual sea mi situación. Amén. Hacer que nuestras debilidades se conviertan en fortalezas, segundo, y estar seguros de nuestra victoria. Estar seguros de nuestra victoria. Romanos capítulo 8, versículo 37 al 39. Antes, dice Pablo, estamos mirando la experiencia de Pablo antes, en todas estas cosas, somos ¿qué? Más que vencedores. Mire, ¿cuáles cosas? Desde el verso 34, mire lo que dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ahí están las cosas. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Antes, verso 37, 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y dice, antes en todas estas cosas, ¿cuáles? Persecución, hambre, tribulación, desnudez, peligro y espada. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, seguridad de la victoria. ¿De qué estaba seguro? De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, lo que vivía en ese momento, ni lo porvenir, ni lo que me depara, la muerte. ¿Qué es lo que le deparaba a Pablo? La muerte. Estoy seguro que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, o sea, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué puede separar a un verdadero hijo de Dios de Dios? Dígame, hermana Lorena. ¿Ah? Mira lo que dice Alexander, uno mismo con la incredulidad. Entonces, ¿la incredulidad te separa del amor de Dios? ¿Ah? A ver, quiero escuchar la respuesta que quiero escuchar. ¿Qué es en Cristo Jesús? ¿Ah? Ojo, ¿quiénes son los que están unidos a Cristo? ¿El mundo? Y ese amor de Dios, ¿a quiénes viene como tal? Al mundo, los que en el mundo están de Él, que eso es lo que se explica, o sea, sus hijos. Y el que cree, ¿se une a quién? A Cristo,
a Dios, el que cree. O sea que alguien por la incredulidad, como dice Alexander, ¿qué quiere decir eso? Nunca se unió. Eso es. Una persona que no cree es porque nunca se unió. No puede decir yo creo hoy, mañana no creo. Lo que hablábamos en la doctrina. O sea, escuchen bien. Yo no puedo decir que hoy creo en Dios y me entrego totalmente y mañana soy un incrédulo en Dios. Entonces, si mañana soy incrédulo es porque nunca realmente creí. ¿Sí ve? Porque cuando creí, Él me unió a Él mismo. Y cuando Él me unió por amor, por gracia, por misericordia, Él mismo me dice, nada te puede separar de mí. Y nada es nada. Escuche esta, hermanos. En otras palabras, cuando hemos creído realmente en Dios, cuando hemos conocido verdaderamente a Dios, cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, usted no se aparta de Él jamás, aunque quiera apartarse. Ya. Mire, usted aunque quiera apartarse, no se podrá apartar de Dios. Usted un día se puede levantar y decir, hoy me aparto del evangelio. Se levanta y dice, hoy me voy a ir a pecar. Si logra su cometido, es porque entonces no había sido unido realmente a Cristo. Pero si cuando lo va a hacer entra el temor, entra el dolor, entra la angustia, el temor reverente a Dios, usted va a decir realmente, Dios me apartó de todo ello. Porque Dios al que llama, dice la palabra, guarda. Y los que están en mi mano, dice la palabra, nada ni nadie los podrá arrebatar. No, es que llegó alguien. No, nada ni nadie te arrebata de Él. Por eso, hermanos, Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios. ¿Y qué es amar a Dios? Y guardar su palabra. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. Ahora, aquí yo creo que estamos los que le amamos. Entonces le tengo una buena noticia. Todo lo que estás viviendo te va a ayudar a bien. Él lo va a usar para tu bien, aunque no lo entendamos hoy. Todo lo que estamos viviendo, Él lo va a usar para tu bien. ¿Y sabes por qué? Porque a los que antes llamó, estos son los que conforme a su propósito son llamados, verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, les estoy diciendo por la palabra que todo nos termina ayudando a bien porque le amamos, porque estamos con Él y porque entendemos que en Él la victoria es segura.